al final ustedes creen, tengo la idea de que se van preparados por una noción de la hidratación. A diferencia de lo que uno ve en el internado de otras universidades que no voy a mencionar, se nota la diferencia. Miren, no se vayan a romper mucho el cerebro con algunos ejemplos que voy a poner, porque de esto vamos a hablar en la simulación y con la doctora Silvia va a haber taller de hidratación, así que en realidad quiero que tengan en cuenta algunas cosas más teóricas que prácticas en realidad. Como les digo, esto lo vamos a ver, lo vamos a hacer en la práctica varias. No se sientan mal, pero una pregunta, ¿a qué hora empieza la clase? ¿Ah? 8:30 o a las 8:20? Ah, es 8:30. Ok. O sea que a partir de ahora que llegue, te estaría anotando. Y llega hasta 27. Barry. Sí, ya. Un minuto tarde. Bueno, hablemos entonces un poco de hidratación. Antes de hablar de eso, tenemos que hablar del agua y la distribución del agua a nivel corporal. La apago seguro. Ok, muy bien. Entonces, el agua constituye el componente más importante del organismo, por eso el mayor porcentaje de lo que nos compone es agua. Es una solución acuosa que contiene innumerables solutos diluidos en múltiples compartimientos. ¿Okay? Y de aquí en adelante, durante toda su vida, todo tiene una explicación en base a estos compartimientos, así que es el momento de integrar esto. Permite el transporte de sustancias nutritivas y de desecho y permite el control térmico corporal. Ok, como todo en pediatría, todo es distinto. A diferencia de lo que hemos estado viendo siempre en adultos, en pediatría existen diferencias respecto al adulto y no solo, digamos, como un grupo completo, sino que dentro de la misma pediatría o dentro de la misma edad pediátrica existen algunas diferencias también en la distribución del agua. Bueno, en el agua hay cosas. Es importante que retengan estas diferencias, ¿okay? Porque esto es la explicación de muchas cosas en realidad. Mientras más pequeño, la cantidad de agua corporal es muchísimo mayor, ¿okay? Sobre todo en neonatos y en pacientes, claro, aquí no están representados, pero en lactantes menores, generalmente los menores de 6 meses, la composición es muchísimo mayor, o el porcentaje de agua es mayor que en el adulto. ¿Okay? Clásicamente el 60% del peso de todo lo que estamos aquí es agua. ¿Okay? Y el resto de las edades es variable en el sentido de la edad pediátrica. Esto es una de las cosas que usted tiene que mantener. Un paciente pediátrico en líneas generales tiene alrededor del 65 a 70% de su peso en agua. ¿Okay? Esa es una de las diferencias. Obviamente que mientras más cercano al nacimiento y especialmente prematuro, el porcentaje es mayor. Pero es importante que ustedes se queden con la noción de que generalmente los lactantes tienen un porcentaje entre 70 o 65%. Ok, muy bien. Entonces, si tomamos en cuenta solo para hacer la distribución del agua corporal total, tenemos que está dividido en varios compartimientos, como le dije anteriormente, ¿verdad? El compartimiento intracelular,
y un compartimiento extracelular. ¿Okay? Si tenemos que como por ejemplo, un peso de 70 kilos de un adulto, el 60% de este peso va a representar 42. ¿Okay? Es decir, de estos 70 kilos, de esta persona de 70 kilos, 42 litros es agua. ¿Okay? Ahora, estos 42 litros, okay, o sea, este total de agua que tiene esta persona, 2/3 de ellos está en el espacio intracelular. Okay. 2/3 está dentro de la célula y 1/3 está fuera de la célula. Okay. Y de este tercio que está fuera de la célula, okay, 3/4 corresponden al líquido intersticial. ¿Cuál es el líquido intersticial? ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Voy a empezar a preguntar. ¿Cómo se llama? Judy, ¿y cuál es el agua intersticial? ¿Cuál es esa agua? ¿O cuál es ese paso? Intersticial, así. ¿Qué es eso intersticial? ¿Cómo es su nombre? Disculpe, no me sé el nombre de ninguno, pero... pero la lista ya está corriendo. Ok. ¿Cómo es su nombre? Ajá, intersticial. Mientras más nos tardemos, más va a durar la clase. Entre las células, ¿verdad? Ok, está la celulita aquí. Otra que te quitó el agüita que va corriendo alrededor de la célula es el espacio intersticial, ¿verdad? Ok, corresponde a 3/4 del líquido extracelular, ¿okay? Mientras que el plasma, un cuarto de este líquido extracelular. Dicho de otra manera, si sacan esta cuenta, ¿verdad? 40 más 15 más 5 da 60. ¿Okay? Es decir, de esos 60, 40% es el espacio intracelular y el 20% extracelular representado con 15 en el intersticio y 5 en el resto del espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengan en cuenta que lo que ingerimos va al espacio extracelular y de ahí se difunde hacia la célula. ¿Estamos claros en eso, verdad? ¿Okay? Y las pérdidas provienen, por supuesto, también del espacio extracelular, ¿okay? Se van hacia el exterior. Muy bien, este gráfico para representar el agua extracelular, ¿okay? Está entonces los dos componentes que le había dicho anteriormente, el plasma, ¿okay? Y el intersticio está representado por el agua que hay en el tejido óseo, en el tejido conectivo y otro espacio intersticial, mientras que el otro porcentaje, que es el plasma, y el agua transcelular. El agua transcelular es el agua que está en otros espacios como la bilis, el líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, humor vítreo, toda esa agua que está en esos espacios es el agua transcelular. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Esto no se lo puedo olvidar. Aquí en esta gráfica señalo dos grupos. Le había dicho que mientras más pequeño, el agua corporal es mayor. Si quieren no me tomen foto. O sea, no les voy a pasar la presentación hasta la clase, pero se la paso después. Por si acaso. Así que anoten lo que yo les digo que es importante, lo pueden anotar. Entonces le había dicho que el agua corporal total, mientras más pequeño, especialmente en menores de 6 meses, fíjense que es mayor del 60%, ¿verdad? Incluso en un recién nacido puede llegar a 80% el agua corporal total. Mientras nos acercamos a la adultez, el agua corporal es 60%. Estoy repitiendo lo que es al principio. Ahora, ¿por qué traje esto? Porque no solamente es diferente el agua corporal total a esta edad, sino que también la distribución de los espacios es distinto dependiendo de la edad. Entonces aquí nos vamos complicando cada vez más. Mientras más pequeño, es decir, en lactantes menores, generalmente pacientes menores de 6 meses, el agua extracelular e intracelular están prácticamente equiparados. ¿Se acuerdan que le había puesto que era 40 y 20? 40% de intra y 20% de extra. Fíjense que un paciente tan pequeño, incluso el extracelular puede ser mayor que el intracelular. ¿Okay? Fíjense que aquí es la proporción que les había dicho. 40%, 20%, es decir, 40% intra, 20% extra.
Pero mientras más pequeño, se tiende a igualar estos porcentajes. Incluso que pudiera llegar el agua extracelular a ser un poco mayor que el agua intracelular. Debe existir un balance para que haya equilibrio entre lo que ingerimos y lo que excretamos. ¿Okay? ¿Y qué va a determinar los volúmenes o las cantidades de líquido que debemos ingerir? Bueno, las necesidades metabólicas que todos tenemos. ¿Okay? Es decir, la cantidad de agua y de calorías que nosotros necesitamos para funcionar va a determinar ese volumen. En general, ya eso está calculado. Holiday y Segar hicieron esos cálculos de cuánta agua necesitamos y cuántas calorías necesitamos en un día. ¿Okay? Y todo esto que ingerimos debe excretarse para que haya un equilibrio. ¿De acuerdo? Por tanto, un paciente que tiene muchas pérdidas, como por ejemplo la diarrea, ¿okay? Entonces la balanza se va a inclinar hacia el déficit. ¿Okay? Entonces, por tanto, si aumenta la orina, entonces va a haber mecanismos como la sed que se van a activar para tratar de compensar la pérdida que tenemos. O al contrario, si ingerimos demasiado, bien sea porque le estamos pasando demasiado líquido a un paciente, entonces la balanza se va a inclinar hacia el otro lado y entonces el cuerpo lo que va a hacer es tratar de aumentar sus pérdidas para compensar el gran ingreso que le estamos nosotros dando. ¿Okay? Entonces siempre tiene que haber un equilibrio y generalmente el volumen que ingerimos debe excretarse casi exactamente en la misma proporción, ¿okay? Con algunas mínimas variaciones. Muy bien. Ahora, más o menos, ¿para qué sirve todo esto que estamos hablando? En este gráfico, o mejor dicho, en esta tabla, lo que estamos viendo es la proporción de líquido que generalmente ingiere una persona en diferentes edades. ¿Okay? Por ejemplo, los ingresos de un lactante es alrededor de 110 a 140 ml por kilo. Judith, ¿no? Judith. Mira, Judith, un paciente de 10 kilos, ¿cuántos ml de agua debe consumir? O de líquidos debe ingresar. Un paciente de 10 kilos. Un paciente de 10 kilos es un lactante. Ya, yo sé que yo soy intimidante. Y no me tengan miedo. Yo no soy tan malo. A ver, usted, ¿cómo es que es tu nombre? Dale, Benjamín. El paciente pesa 10 kilos y debe ingerir ese paciente 110 a 140 ml por cada kilo de peso. Entonces, ¿cuánto volumen debe ingerir? 1 litro, 1100 a 1400. ¿Okay? Pero vamos a darle 1 litro, más o menos. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo es tu nombre? Y si pesa 7 kilos, ¿cuánto debe ingerir de líquido? Por lo menos unos 700 metros. Ponle 800 como mínimo. ¿Okay? Tienes este rango de cantidad de líquido que debes ingerir. ¿Okay? Y los adultos, en líneas generales, 2000 a 3000. Y todo esto que necesitan ingerir para llevar a cabo su actividad metabólica, ¿okay? Debe excretarse. Entonces, si tú más o menos debiste ingerir esto, debes eliminar la misma cantidad y así. ¿De acuerdo? Ahora, existe una... ¿A qué se refiere las pérdidas insensibles? Ah, ya, bueno, sí. Las pérdidas insensibles son aquellas, se llaman insensibles porque no se pueden calcular, teóricamente no se pueden calcular. ¿Okay? Cuando respiramos perdemos vapor de agua. Entonces el vapor de agua se considera un volumen que usted está perdiendo. Pero en la práctica es extremadamente difícil que te lo puedas ver. También en la sudoración, aunque tú puedes recoger el sudor, pero teóricamente o en la práctica se considera como una pérdida insensible también. Es difícil de medir eso. En cambio, la orina, si tú pones una sonda vesical y puedes medir cuánto orina. ¿Okay? O un paciente que colabore, le puedes decir que orine en una botella de Coca-Cola todo el día y ahí usted va recogiendo todo el mundo, ¿verdad? Y las deposiciones también. Se supone que las deposiciones tú las puedes pesar. El peso debe equivaler más o menos al volumen de lo que estás perdiendo en agua. ¿De acuerdo? Pero las insensibles no se pueden medir. Muy bien.
Ahora, ¿para qué es importante todo esto? Mire, escucha una cosa. Un adulto de 70 kilos, digamos la conclusión de las 9 diapositivas por ahí. Un adulto de 70 kilos, ¿verdad? Habíamos dicho que el espacio extracelular le corresponde al 20%, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? El 40% era intra y el 20% extra, ¿verdad? Para dar el 60% de agua. Es decir, que un paciente de 70 kilos, esto corresponde a 14 litros. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en el principio les dije que 42 era el intracelular? Muy bien, 14 litros. Aquí mis amigos habían visto la tabla anterior y habían dicho que un adulto ingiere alrededor de 2000 ml en un día. ¿De acuerdo? 2000 ml, 2 litros. ¿Cierto? Es decir, que ingiere 2 litros y excreta 2 litros. Esto equivale al 14% de su líquido extracelular. Es decir, el volumen que debe entrar y salir normalmente equivale al 14% de su líquido extracelular. ¿Ok? De estos 14 litros que están en su espacio extracelular, ¿verdad? El 14% es entrada y salida, entrada y salida. ¿De acuerdo? Ahora, a un niño de 7 kilos, ¿verdad? Que estamos hablando de un lactante, el agua corporal total es distinto y el líquido extracelular, por tanto, también habíamos dicho que era distinto. Ya no era 40 y 20 como los adultos, ¿verdad? Sino que va a ser más el líquido extracelular, va a ser el 30%. Entonces, en un paciente de 7 kilos, el 30% son 2.1 litros. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el líquido extracelular de un niño de 7 kilos, que debe ser un lactante menor. ¿Ok? Habíamos dicho que un niño de un lactante, habíamos dicho que ¿cuánto era que ingería? 110 a 140 ml por kilo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que aquí mis amigos sacaron la cuenta y todo eso, ¿verdad? Es decir, un niño de 7 kilos, un lactante menor, ingiere y excreta, redondeándolo como 1 litro. Ingiere 1 litro y elimina 1 litro. Ingiere 1 litro y elimina 1 litro. ¿Ok? A diferencia del adulto, la cantidad que ingiere y excreta equivale al 48% de su líquido extracelular. Es decir, que el volumen de agua que ingiere y excreta termina siendo casi la mitad de lo que normalmente tiene su líquido extracelular. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual un niño de 7 kilos en el que aumenta un poco sus pérdidas, se deshidrata demasiado rápido. Porque si usted ingirió 1 litro, ¿verdad? Y termina eliminando, en lugar de 1, como debería ser, termina eliminando 1500 o 2000, se te acaba el líquido extracelular. ¿De acuerdo? Porque lo que se mueve normalmente es la mitad. Si tú le aumentas más de esto, tú pierdes más de esto, termina representando muchísimo más y el paciente se deshidrata. Y esa es la explicación de por qué los lactantes se deshidratan con mucha más frecuencia y mucha mayor intensidad que los adultos. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han escuchado eso? De que un niño hace 3 deposiciones y se puede hacer una deshidratación grave. Esa es la explicación. Mientras que un adulto hace 3 deposiciones así, pero agua y abundante, y no se va a deshidratar. ¿De acuerdo? O por lo menos si se deshidrata, no lo va a hacer en la misma proporción que lo hace un niño o un lactante menor. Muy bien. Entonces ya hemos hablado de la diferencia del porcentaje de agua entre los adultos y los niños, y hemos hablado que la distribución además es distinta, sobre todo en lactantes. Si un lactante tiene diarrea, entonces siempre debería ir al hospital. Claro, por esa razón es súper importante reponer siempre las pérdidas en el lactante. Siempre, siempre. Y de ahí que la importancia de que los planes de hidratación estén orientados para, más que todo para los niños, en la parte de la sal y de la hidratación oral, y todo eso se inventó o se creó justamente para la hidratación de los niños porque se deshidratan muy fácilmente. Así que hay que prestarle más atención al paciente con diarrea mientras más chico es, porque es mucho más fácil que se pueda deshidratar. Muy bien, entonces los 2 envases que tenemos de este lado representan el espacio extracelular, ¿cierto? Esta es la membrana, la representación de una membrana celular, y esta es el espacio intracelular. ¿Okay?
El equilibrio, bueno, aquí no vamos a estar hablando de ósmosis ni nada de eso, porque imagínate, no vamos a terminar nunca, además que eso es fisiología, pero claramente existen razones por las cuales la composición de los líquidos en estos espacios es distinta. ¿Okay? En el caso del plasma, es decir, en el espacio extracelular, en el plasma, el elemento que es más abundante es el sodio, ¿okay? Representa aquí, lo está representado como 140 miliequivalentes por litro, ¿okay? Mientras que el sodio a nivel intracelular existe en una proporción muy pequeña. ¿Y por qué? Porque existe una bomba que constantemente está sacando sodio y metiendo potasio a la célula, o desde la célula, ¿okay? Para mantener una concentración diferente afuera. Porque si tú no tuvieras esa bomba, vas a tratar de equilibrarse siempre la concentración. ¿Okay? Así que gracias al trabajo de esta bomba, entonces que tenemos una concentración de sodio mayor en el líquido en el extracelular, específicamente en el plasma, y es mucho menor a nivel intracelular. Mientras que a nivel intracelular, el catión más importante, el que predomina, es el potasio, digamos como único catión sería el potasio. ¿Okay? Mientras que, perdón, aquí, el potasio. Mientras que a nivel extracelular existe en una muy pequeña proporción. Muy bien, entonces tenemos la distribución, la cantidad total de agua y tenemos cómo están compuestos los líquidos. Ahora necesitamos saber los requerimientos de líquido a diferentes edades. ¿Okay? La verdad es que no sé, no recuerdo, esto lo leí una vez, pero ya no me acuerdo. Estos eran dos estudiantes de medicina, no sé si era de medicina o era farmacia, no recuerdo. Pero eran unos estudiantes y creo que eran en Estados Unidos, no, Harvard, no sé. Pero lo cierto es que estas personas se dieron cuenta que pudieron hacer un cálculo de cuánto líquido necesitan los niños en base al gasto metabólico, o sea, la cantidad de calorías que necesita un niño para que se puedan dar todos sus procesos metabólicos. ¿Okay? Entonces, en base al gasto energético en calorías que debe consumir, en este caso, unos niños en condiciones fisiológicas normales, se determinó cuánto es la cantidad de agua, y esto yo creo que ustedes lo han visto, ¿verdad? El método de Holley y de Segar ellos establecieron que un niño menor de 10 kilos necesita 100 ml por cada kilo de peso para poder llevar a cabo sus tareas metabólicas. ¿Okay? Un niño de 10 a 20 kilos necesita 50 ml por kilo por cada kilo que esté por encima de 10. ¿Okay? Y a esto le tiene que sumar los 1000 ml que necesita un paciente de 10 kilos. Es decir, un paciente de 12 kilos, ¿verdad? Tiene 2 kilos por encima de 10. ¿Cierto? Entonces, un paciente de 12 kilos, ¿verdad? Esos 2 los multiplica por 50. ¿Okay? Te da 100. Y esos 100 más 1000 te da 1100. Entonces, ¿cuántos son los requerimientos de líquido de un paciente que pesa 12 kilos? 1100 ml. ¿De acuerdo? Y un paciente mayor de 20 kilos va a necesitar 20 ml por kilo por cada kilo que esté por encima de 20. ¿Okay? Entonces, en este caso, un paciente de 25, bueno, de 25, entonces, ¿cuántos kilos están por encima de 20? 5. ¿Okay? Entonces, 5 por 20, 100. Entonces, un paciente de 25 kilos necesita 100 más 1500. Es decir, 1600 ml por día. ¿De acuerdo? Estos cálculos se hacen en base a 24 horas. ¿Eso lo habían visto? No. Sí, ¿no? Ah, bueno, ya lo ven. Muy bien. Ahora, en pacientes mayores de 30 kilos, la cantidad de agua o la cantidad de líquido que se va a necesitar, ¿okay? Se debería calcular en base a la superficie de su cuerpo. ¿Okay? Porque si lo seguimos calculando por Holiday, muchas veces la cantidad de agua se termina subestimada. ¿Okay? Se termina siendo
menor. Entonces, hay varios métodos por los cuales podemos saber cuánto es la superficie corporal de una determinada persona. ¿Okay? Hay una fórmula que es la raíz cuadrada de la talla dividido por peso, si no me recuerdo. Pero eso es más complicado de sacar. La manera más sencilla es esta fórmula que de ahora en adelante ustedes la van a emplear, por lo menos mientras estén con nosotros. ¿Okay? Y es multiplicar el peso por 4, sumarle 7 y dividir el peso más 90. ¿Okay? Es decir, si un paciente pesa 10 kilos, entonces es 10 por 4 más 7 dividido por 10 más 90. ¿Okay? Y eso le da los metros cuadrados de una determinada persona. ¿De acuerdo? Entonces ya esto está calculado también en base a cálculos, digamos, del gasto energético, que una persona mayor de 30 kilos necesita 1500 a 1800 ml por cada metro cuadrado. ¿De acuerdo? Si quieres sacamos una cuenta. Por ejemplo, un paciente de 40 kilos, de todas maneras esto lo vamos a platicar bastante con la otra Silvia, pero un paciente de 50 kilos, 50 por 4 más 7, dividido más, o dividido por, 140. será 50 más 90, sería 140. 207. Eso me da 1.478. Esa es la superficie corporal de un paciente de 50 kilos. ¿Okay? Vamos a redondearlo a 1.47, vamos a redondearlo a 1.5. Entonces, esa es la superficie corporal. Entonces, 1.5 lo multiplico por 1500. Eso me da 2250. Es decir, una persona de 50 kilos, ¿verdad?, necesita como mínimo, para mantenerse hidratado y que cumpla todas sus actividades metabólicas, necesita alrededor de 2250 ml en 24 horas. ¿Okay? Por cada día. ¿Estamos claros? Muy bien, esto lo van a practicar bastante. Lo importante es que entiendan dos cosas. Holiday para menores de 30 kilos, superficie corporal para mayores de 30 kilos. ¿De acuerdo? Así vamos a calcular los límites. Por lo menos vamos a establecer como ese consenso para manejarlo de esa forma. Doctor, ¿y de qué depende como que sea 1500 o 1600? O 1800. Ah, ya, el rango. Lo que te diga tu corazón. Así es. Sí, lo que te provoca. Sí, lo que te provoca. Así de verdad, sí. 1500 a 1800, el rango que tú quieras. De que va a depender, bueno, de un número redondo, de que, ¿ah?, de que te parece que el paciente, mientras tú lo vas a estar, eso va a tener pérdidas y tú vamos a poner un poquitito más para que cuando esté perdiendo se lance 1 o 2 vómitos, compensemos. De eso va a depender, un poco del sentido común en realidad. Muy bien, entonces, para hablar de hidratación parenteral, mire, escuchen una cosa. A la hora de hidratar, tenemos que considerar dos grandes escenarios. O mejor dicho, a la hora de indicar hidratación parenteral, tenemos que tener dos escenarios. Que no se les olvide. Uno, usted va a necesitar hidratación parenteral en un paciente que está hidratado, pero tú se lo vas a indicar para que no se deshidrate. ¿Okay? Ese es un escenario. Y hay otro escenario donde vas a indicar hidratación parenteral porque el paciente está deshidratado. ¿De acuerdo? Es decir, hay situaciones en las que vas a indicar hidratación en pacientes hidratados, ¿okay?, para que no se te deshidrate. Y hay escenarios en los que vas a indicar porque está deshidratado y tú necesitas reponer. ¿Okay? Entonces, el clásico paciente al que tú le vas a indicar una hidratación, ¿okay?, pero que el paciente no esté deshidratado, es aquel que va a pabellón, que lo van a operar de una apendicitis, no puede comer porque lo van a operar. ¿Okay? Y el anestesiólogo te dice, ¿sabe que tengo como
5 cirugías previos y este paciente, en lugar de operarse ahora que son las 9 de la mañana, se va a operar como a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Como a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces a ese niño tú no le puedes dar comida, ¿verdad? O a ese paciente. Pero tampoco lo vas a dejar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche sin que reciba una gota de agua. ¿Ok? Ese paciente al que tú le estás diagnosticando la apendicitis, tú lo puedes encontrar hidratado. Pero si lo dejas sin comer porque va a ir a una cirugía, lo dejas sin comer, de ahí a la noche que haya pasado 12 horas, probablemente ya va a estar deshidratado. A ese paciente que en ese momento tú estás viendo que no está deshidratado, tú le dejas hidratación parenteral con los líquidos que requiere normalmente. ¿De acuerdo? Para que cuando llegue la cirugía no llegue deshidratado, sino que esté recibiendo la cantidad de líquido que debe recibir. ¿De acuerdo? Otro ejemplo es como la pancreatitis aguda, es un clásico. ¿Ok? La pancreatitis aguda, durante la pancreatitis, el tratamiento fundamental, bueno, aunque no es 100%, pero vamos a hablarlo así, lo fundamental es dejar al paciente en régimen cero. ¿Okay? Es decir, un paciente con pancreatitis, vamos a hablar de una pancreatitis severa para no entrar en polémica, porque realmente pancreatitis le puedes dar algunos líquidos bioral. Pero hablemos de una pancreatitis severa, el tratamiento es no dar alimentación. Porque si usted le da comida a un niño que tiene pancreatitis, entonces usted va a poner a trabajar más el páncreas y entonces se va a inflamar más. Eso es, digamos, por explicarlo de una manera muy sencilla. Entonces, un niño con una pancreatitis, usted lo va a dejar sin comer 2, 3 o 4 días, y usted no le pone una gota de agua, se va a deshidratar. Porque su cuerpo va a estar trabajando, y necesita agua. Ese paciente que llega con una pancreatitis y usted lo examina y usted ve que está bien hidratado, igual usted le va a poner hidratación, pero no para rehidratarlo, sino para que no se vaya a deshidratar. Eso se entiende, ¿verdad? No estoy hablando nada así como demasiado rebuscado, ¿verdad? Muy bien. Disculpen, yo de verdad debí haberte lo dicho ayer. No se sientan subestimados si explico cosas muy obvias. De verdad que a veces yo tengo la sensación que algunos estudiantes se ofenden cuando digo cosas demasiado obvias. Pero de 41 que son ustedes, entre paréntesis, faltaron unos cuantos. De 41 que están ustedes, probablemente 2 no sepan algo que es muy obvio. ¿Okay? O a veces cosas demasiado obvias los 41 no las saben. Así que por favor, tengan paciencia. Si estoy diciendo algo que pareciera como para un niño de básico, pero es la manera de que podamos detectar dónde puede estar una determinada falla. Muy bien, y otro escenario es el paciente que está deshidratado. Eso, por supuesto, tú tienes que calcularle la cantidad de agua considerando varias cosas para poderlo hidratar. ¿Okay? Muy bien, volvamos a la deshidratación. La pérdida de agua en el organismo, generalmente acompañado de soluto. Es muy difícil perder agua solamente, aunque sí existe, pero generalmente acompañado de soluto. Generalmente cuando usted pierde agua, usted está perdiendo otros elementos, principalmente como sodio o potasio. Muy bien, la clasificación de la deshidratación, bueno, existen dos. Una en base a la función del volumen de líquido perdido y otro en base a la concentración de sodio. De acuerdo al volumen perdido, entonces tenemos que se establece el porcentaje de pérdida. Escuchen una cosa. Si usted se pesa en un determinado momento y usted pesa 70 kilos, ¿verdad? Y usted hace como 10 deposiciones y vomita como 5 veces, ¿verdad? Probablemente cuando se pese, el peso no va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Va a ser? Menor, obviamente. Esa diferencia de peso que existe desde la primera vez que usted se pesó a la segunda y en cual en el medio hubo pérdida, esa diferencia representa la cantidad de agua que usted perdió. Si usted se pesa 70 kilos, vomita unas 10 veces y se vuelve a pesar y ahora pesa 69, usted perdió 1 kilo de agua, ¿verdad? Y ese kilo de agua representa 1 litro de agua. En la práctica, en la teoría,
es la manera fidedigna de que usted pueda determinar cuánta agua perdió alguien. ¿Ok? Que usted venga, péselo ahí, vomita 10 veces y caca 10 veces. Ya, vamos a empezar de nuevo. Ya, muy bien, perdiste 1.5 kilos. Quiere decir que eliminaste 1500 ml. O perdiste 1.5 kilos de agua. O perdiste 1.5 litros de agua. ¿De acuerdo? Esa es la manera que en la teoría resulta más exacta de saber cuánto perdimos. ¿Ok? Sin embargo, en la práctica no es así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando usted le llegue al paciente que ha hecho 10 vómitos, probablemente ese paciente tú no lo viste inmediatamente antes de que empezaran los 10. ¿Sí o no? Judy, oye, no, la tengo que agarrar contigo. ¿Usted, cómo se llama? Valeria. Ajá, Valeria. Si tú estás hoy, tú haces turno en el Cefam cada 6 días, en el SAPO. Y hoy, usted le tocó turno, te llega, pasa señora, ¿qué tiene el niño? No, que hace 3 días tiene diarrea y vómito. Y usted lo pesa ahora, ¿okay? Y pesa 10 kilos. Tú misma no vas a tener exactamente la certeza de cuánto perdió, porque no fuiste tú misma la que lo pesó exactamente antes de que comenzaran estas pérdidas. No fuiste ni tú misma, es decir, no fue el mismo observador, probablemente el mismo instrumento, ¿okay? Y probablemente las mismas condiciones no lo fueron. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tú no vas a tener la certeza de cuánto pesaba exactamente antes y cuánto está pesando hoy para hacer la diferencia. Uno no debería confiar. Probablemente la mamá te va a decir, no doctor, yo la pesé en mi casa que tengo una balanza espectacular y pesaba 12 y ahora está en 10. ¿Okay? No hay manera de que tú puedas considerar eso como un dato confiable. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular lo que perdió un paciente, Valeria? ¿Podría seguir estimando como lo que perdí? Claro, pero como le dice, señor, ¿usted no echó un bote así todo lo que vomitó? ¿Para medirlo? No, ¿verdad? O señor, ¿usted no agarró todos los pañales y los pesó para saber cuánto? No lo sabe. Muy bien, Valeria, mira, lee el último párrafo. El porcentaje de pérdida pudiera estimarse por la diferencia de peso corporal previa a la deshidratación menos el peso al momento de la evaluación. Que es lo que les dije, ¿verdad? La próxima se estima en base a parámetros clínicos. Entonces, en la clínica, es decir, en el ejercicio médico, la manera como calculamos cuánto perdió alguien es por parámetros clínicos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo se llaman? Javiera. No, se me van a olvidar todo. Javier, Valeria, Judith. Complicado. Ajá. ¿Y cuáles son los parámetros clínicos? ¿Cómo es eso? Los Los signos parámetros. vitales, la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, No, el oxígeno no. Un deshidratado puede tener la misma saturación que un hidratado. ¿Qué más? la frecuencia respiratoria, ¿Qué más? ¿Qué más? Lo clásico. Que si la fontanela un día, que si los ojos un día, que si la lagrimita, que si la cosita, que si la saliva, que si la mucosa oral, que si el signo del pliegue, que si la frecuencia cardíaca, todo eso. ¿Okay? Entre las dos maneras que usted tiene que calcular, el peso sería lo ideal. ¿Okay? Pero no existe eso en la práctica, es difícil que usted mismo lo haya examinado antes de comenzar, así que usted se va a tener que guiar por parámetros clínicos, que es Cuando terriblemente estás hospitalizado subjetivo. podrías hacer eso. Sí, Ok. ¿qué es lo que me Lamentable. la sonda? Porque para ti puede ser que tenga los ojos hundidos y la mamá te dice, no doctor, lo que pasa es que en mi familia todos Son tenemos... altísimos. Y listo, ya ahí estás ahí frito. ¿De acuerdo? O por ejemplo el signo del pliegue. Sí, el No, pero signo lo del que pasa es que pliegue. el niño está desnutrido y el pliegue no es confiable. ¿Ok? Pero lamentablemente eso es lo único que tenemos. Entonces, por favor, esos números son los que vamos a manejar. Y esos van a ser los parámetros clínicos que vamos a manejar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de volumen que se ha perdido, tenemos pacientes que pueden cursar con deshidratación leve, moderada o severa. Los que tienen deshidratación leve, disculpen, está de más decir que por qué los porcentajes son distintos.
Hablamos mucho de agua corporal y la distribución del agua. Ok, muy bien. Entonces, un paciente que tiene deshidratación leve ha perdido el 5% de su peso en agua, si se trata de un lactante. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Que el líquido extracelular es mayor. Muy bien. Así que tiene que ir a empezar a digerir eso. Mientras que un escolar, usted debe considerar que si está deshidratado leve es porque ha perdido el 3% de su peso corporal. ¿Okay? Ahora, ¿quién te dice, o sea, cómo tú dices, este paciente tiene 5%, o este paciente tiene 10% de pérdida, o este paciente tiene 15%? Bueno, tú tratas de reunir la mayor cantidad de elementos clínicos que te orienten a que pueda estar en una u otra. ¿De acuerdo? Es decir, si el paciente está muy somnoliento, tiene ojos hundidos, la fontanela súper excavada, las mucosas súper secas, ¿qué es esto ausente? Lágrimas. Que llora y no le salen lágrimas, prolongado, ¿qué es? El llenado capilar prolongado. Usted tiene todos estos elementos clínicos, usted dice, este paciente para que esté así, tuvo que haber perdido el 15% de su peso corporal. ¿Okay? Es decir, que este paciente que está con todo esto, ¿okay? Tiene una deshidratación severa. ¿Okay? Pero si tiene elementos de aquí y de acá, bueno, el que más predomine es el que te va a dar entonces para ubicarlo como moderado o como severo. ¿Okay? En líneas generales, la deshidratación leve es aquella en la que casi todo está normal. ¿Okay? Entonces se podrán dar cuenta que es algo como extremadamente subjetivo. ¿Okay? Puede ser que Valeria diga que, no sé, que los ojos están hundidos, pero en realidad a Javiera le parece, no, pero no tanto. Entonces ya por ahí empieza ahí un poco en las diferencias de criterio. En realidad aquí debería ser levemente hundido, hundido, muy hundido. ¿Okay? Pero no sé, no hay como para ver. Ah, no mucho. No, si está muy profundo, no hay como algo así que te determine eso. Pero eso es lo que hay. Y esa es la manera como lo hacemos en la práctica clínica. Es súper importante, por favor, o sea, esto, bueno, eso se lo vamos a decir como 500 veces, en simulación sobre todo, que el nivel de conciencia es súper importante. Súper importante. ¿Okay? Un paciente que esté con deshidratación severa, quiere decir que le falta mucha agua, ¿verdad? Y si le falta mucha agua, quiere decir que no va a llegar sangre suficiente al cerebro. ¿De acuerdo? Y si no llega sangre suficiente al cerebro, una de las funciones básicas del sistema nervioso central es mantener la conciencia. Y si no le llega sangre, la conciencia se altera, ¿okay? Se compromete. Es por eso que un paciente deshidratado severo debería estar somnoliento. No puedes tener teóricamente un paciente severo que tenga un estado de conciencia normal. Porque si tiene un estado de conciencia normal es porque le está llegando sangre a la cabeza. Y si le llega sangre a la cabeza quiere decir que no está tan comprometida su volemia. ¿De acuerdo? Así que eso es súper importante. La irritabilidad es característico de la deshidratación. ¿Ok? Porque si bien la irritabilidad o alternar somnolencia con irritabilidad, eso es otro. El lactante que la mamá lo trae está dormido. Y póngale en la camilla, mamá, y cuando lo pone, ¡ah! Y lo recoge. Se vuelve a dormir, se duerme rápido. Esa alternancia entre irritabilidad y somnolencia también te indica que puede estar deshidratado muerto. ¿De acuerdo? Porque ya ahí el cerebro está empezando ahí como a hacer medio cortocircuito. Entonces, generalmente el paciente está irritable. ¿De acuerdo? Y un paciente con deshidratación... Sofía, ¿no? Te llamo Sofía, ¿verdad? Ya, me aprendí en Sofía. Ajá, Sofía, firma aquí. Bueno, Sofía, te vamos a repetir. Vamos a empezar. Ok, entonces eso es súper importante, por favor, por el amor de Dios, tengan en cuenta eso. Algo súper importante que dijo Javier. La frecuencia cardíaca, que no está aquí entre paréntesis.
mientras más agua falta, más va a aumentar la frecuencia cardíaca para compensar el gasto. ¿De acuerdo? El gasto cardíaco. Es decir, si tú tienes poca agua, entonces el corazón tiene que latir más rápido para que esa poquita agua circule y circule y circule. ¿Ya? Entonces el paciente con deshidratación severa va a estar muy taquicárdico, moderado taquicárdico, aquí es donde viene también el jueguito de qué es tanto que no, y este paciente generalmente pudiera no estar taquicárdico. ¿Okay? Entonces la deshidratación leve puede que usted encuentre alguno de estos parámetros clínicos, alguno alterado y casi todo normal. Muy bien. Y de acuerdo a la concentración de sodio, entonces tenemos deshidratación hiponatrémica, sin menos de 130, isonatrémica de 130 a 150 y hipenatrémica mayor de 150. Mira, vamos a complicar más las cosas. Cuando la deshidratación es hipernatrémica, la clínica ayuda mucho menos de lo que normalmente ayuda. De por sí, los parámetros clínicos son muy subjetivos y pueden dar variaciones interobservador, pero cuando la deshidratación es hipernatrémica, es decir, con el sodio alto, ¿okay? Las estimaciones tienden a ser mucho más imprecisas. Vamos con las filas atrás. ¿Cómo es su nombre? Ayer te pregunté, disculpa por no me acuerdo. Consuelo. Muy bien, Consuelo. Vamos a analizar esto rápido. Por favor, no se duerman. Consuelo. ¿Qué pasa si en el espacio vascular, o sea, en el plasma, el sodio está muy elevado? ¿Cómo se va a comportar el agua en los espacios intracelulares y extracelulares? Va a pasar agua del intra al extra. Va a pasar agua del intra al extra, ¿ok? Por ohms. Entonces, donde hay mayor concentración, se va a trasladar el agua de la célula al vaso sanguíneo o al espacio vascular, ¿ok? Entonces, gracias a ese movimiento, Consuelo, resulta que muchas veces los signos clínicos de deshidratación se solapan, ¿de acuerdo? Es decir, no van a ser tan evidentes, porque ese movimiento de agua al espacio vascular va a hacer que las manifestaciones clínicas no sean tan pronunciadas. El paciente en total, en su cuerpo, va a tener menos agua, ¿ok? Pero el volumen vascular se va a estar conservando al máximo, ¿ok? Y va a dar la sensación de que el paciente no le falta agua porque en el espacio vascular se ha arrastrado agua, ¿ok? Y no está contraído como se contrae cuando el sodio está normal o bajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como esa agua se mueve al espacio vascular y hay agua suficiente, entre paréntesis, que en realidad no es así, pero da la sensación de que hubiera agua suficiente en el espacio vascular, entonces las manifestaciones no van a ser tan acentuadas, ¿de acuerdo? No va a ser igual la taquicardia, no va a ser igual la sequedad de mucosas, no va a ser igual, ¿okay? Porque en este caso lo que se deshidrata o lo que más pierde agua es el espacio intracelular, ¿okay? Profe, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de en qué situaciones podría ocurrir eso? ¿En qué situaciones? Sí. En la gastroenteritis por rotavirus, es un clásico. Generalmente la gastroenteritis por rotavirus se tiende a perder mucha agua en un ritmo mayor de lo que se logre compensar y el paciente termina quedando hipernatrémico, ¿okay? Entonces, en ese caso, el paciente, o mejor dicho, el organismo va a sacar agua de la célula, se le va a ir al espacio vascular por esta diferencia de concentración y las diferencias son, o mejor dicho, la clínica va a ser como muy solapada. Ahora, Consuelo, lo que pasa aquí entonces es que cuando se sale el agua del interior de la célula, específicamente de las neuronas, ¿okay? Es decir, de las células nerviosas,
ese movimiento de agua o esa contracción de agua de la célula nerviosa va a hacer que te produzcan manifestaciones clínicas que son las que te van a orientar a lo que está pasando. Y es por eso que jalea ahí lo que dice ahí, Consuelo. La clínica de deshidratación hipernatrémica se diferencia de la hiponatrémica e isonatrémica, ya que predomina la sed, irritabilidad, temblores, hiperreflexia, fiebre. La piel conserva mala elasticidad y urgencia. Se tiende a subestimar su severidad. Entonces, las manifestaciones de la deshidratación, cuando es hipernatrémica, ¿okay?, van a predominar síntomas del sistema nervioso, porque al moverse el agua de las células nerviosas, pues entonces las funciones se alteran. Y básicamente lo que usted le va a orientar a que el paciente está con este tipo de deshidratación son esas manifestaciones neurológicas. ¿Okay? La elasticidad de la piel, ¿okay?, y la turgencia, digamos como cuán blando se siente la piel, por decirlo así, se va a conservar, porque dentro del vaso se está conservando un poco el volumen. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es como para complicarnos las cosas. El manejo de la deshidratación de cuerpo y coraje. Muy bien, el manejo de la deshidratación, bueno, de acuerdo a la clínica del paciente se puede manejar por vía endovenosa o por vía oral. ¿Okay? Si lo van a tratar por vía endovenosa, bueno, tenemos un arsenal de soluciones con las cuales ustedes pueden tratar eso. ¿Okay? Estos valores se los tienen que aprender. Yo sé que cuesta un poquito, pero en líneas generales, un estudiante de medicina o un médico tiene que saber que el suelo fisiológico tiene 154 miliequivalentes de sodio por cada litro de solución. Eso lo tienen que saber. ¿Okay? Esto es imperdonable. ¿Vía oral sería solo si es mayor de 6 meses? ¿Perdón? ¿Vía oral sería solo si es mayor de 6 No, meses? el vía oral ahí va a depender de que si el paciente puede o no puede ingerir líquido. Pero si es Por ejemplo, si un paciente que está vomitando 20 veces no va a probar por la vía oral porque te la va a vomitar. Pero si es menor de 6 meses, igual le puedo dar agua vía oral. Claro, por supuesto. Le puedes dar sales de hidratación oral. Doctor, pero se supone que antes de los 6 meses como que está recomendado solo la lactancia materna y que no le dan agua oral. No, sí tienes que reponer con suero oral, porque tienes que recuperar los elementos que pierdes con las deposiciones en el caso de la gastroenteritis. Como penicilina y cosas así. No, pero enteritis no es un suero, es un probiótico. Saccharomyces boulardii. Entonces, bueno, estas cosas se las tienen que aprender. Por lo menos estos dos se los tienen que aprender. La composición del suero fisiológico y la composición del ringue lactato. ¿Cuál es la diferencia allí, Javiera, entre uno y el otro? La concentración de los electrolitos. Claro, exactamente. ¿Cuál? Que, por ejemplo, la solución salina tiene más sodio. Más sodio. Exactamente. Muy bien. Si usted está sospechando una deshidratación hipernatrémica y la enfermera le saca una bolsa de suero fisiológico y una de ringue lactato, preferible que use la de ringue lactato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 130 miligramos. Entonces, ese tipo de juego clínico usted tiene que empezar a manejar. ¿De acuerdo? Y otras cosas, el ringue lactato tiene potasio, por ejemplo. ¿Okay? Y eso es lo que Es buena esta clase. tiene Sí. sodio y cloro. ¿Okay? Un paciente deshidratado por una gastroenteritis, en la diarrea se pierde todo. ¿De acuerdo? Se pierde sodio, se pierde calcio, se pierde potasio. ¿Okay? Así que si tú tienes un paciente con una gastroenteritis y lo quieres empezar a hidratar, quizás el ringue lactato es una buena alternativa, porque además de darle cloruro de sodio, le estás dando potasio, que también pierde con la deposición. Entonces ese es el análisis que ustedes tienen que empezar a hacer. ¿Solo debería haber los electrolitos o se los puedo poner en control? Es una buena pregunta. Los elementos clínicos te van a decir a quién le va a faltar y quién no le va a faltar. Y usted lo confirma con examen. ¿Okay? Por favor, por el amor de Dios, yo creo que ustedes deben saber eso. Los exámenes no son para hacer diagnóstico. Estamos claros en eso, ¿verdad? Los exámenes son para confirmar diagnóstico. Uno ve por las redes sociales, yo a veces me pongo a pelear en Instagram, así que me encanta, así que ¿sabes qué? Se salen como cosas, publicaciones sugeridas.
Entonces la otra vez me metí en una, así medio placer, porque salía una mexicana. Ya va. Ya va, yo soy extranjero también, así que yo sé lo que es ser extranjero, pero era una mexicana en Alemania. Entonces, claro, tú sabes que en Europa, para que ustedes lo sepan, eso no es cuento, para que te manden a hacer un examen de verdad tiene que estar ultra justificado. ¿Okay? No es como aquí en Sudamérica, ni hablar de Venezuela, Dios mío, que yo me importaba, de que el niño consultó por, no sé, porque se cortó el pie y le piden sodio, potasio, bueno, como que perfil hematológico, PCR, procalcitonina, transaminasa, y tú, mi alma, pero si se cortó el pie. En Europa no es así, ¿ok? Porque en Europa usted paga impuestos y la salud es gratuita, entre comillas, pero tiene que utilizar bien la plata de los impuestos de la gente. No es como aquí. Bueno, en fin. La mexicana, ya para echarle cuenta de por qué me pongo a pelear. La mexicana voy saliendo de la consulta y aquí los médicos no son como en México, que ni un examen me mandó a hacer. Entonces, ¿cómo voy a saber, cómo saben lo que tengo? Y ahí dejo mi ponzoñoso comentario. Y es que lamentablemente hay gente que piensa que eso es así. El diagnóstico no se hace con los exámenes, se confirma con exámenes. Si a usted le llega un niño con dolor de cabeza, pero tiene un ojo así y está viendo para allá, ese paciente debe tener un tumor, usted le pide la resonancia. ¿De acuerdo? Pero si era que estaba cogiendo sol porque estaba jugando fútbol a las 4 de la tarde en verano, que hacían 41 grados, amigo, paracetamol para la casa y que se hidrate. ¿Para qué le voy a pedir exámenes? ¿De acuerdo? Así que en el caso, por ejemplo, de la deshidratación o el manejo de este tipo de patologías, los elementos clínicos ya te van a empezar a decir lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces tú empiezas, analizas diarrea, cuando hay diarrea perdemos potasio, el paciente está flácido, está así, guatón, así grandísimo, debe tener potasio bajo. Bueno, yo empiezo pasándole Ringer y pasándole potasio porque debe tenerlo. ¿Okay? Y le piden los examencitos y después cuando me llega el examen, sí, el potasio lo confirmé, sí estaba bajo. ¿De acuerdo? Pero el diagnóstico ustedes deben hacerlo por la clínica. Y en simulación vamos a ser muy enfáticos con eso, de que ustedes hagan diagnóstico o manejen los pacientes orientándose por la clínica, no por los exámenes, y pidiendo exámenes como locos para que después no sepan qué hacer con los exámenes. Y eso pasa. A veces uno, bueno, yo voy a marcar esta cosita aquí, y se lo voy a pedir. Bueno, y cuando llega un resultado todo loco, y tú así como, mira, ¿y ahora qué hago yo con este resultado? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y esto de dónde salió? ¿Por qué me salió así? Y te va a tocar, ¿será que fue un error el autor? Y lo vuelves a pedir, y te volvió a salir loco. Y tú, mierda, pero esto no me lo esperaba. Y se te enreda la vida por algo que tú no estabas buscando y no tenías que pedir. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ah? Es que me confundí, no era peritonitis, era arterial. Esto es lo que quisiste decir. Ya, ¿viste? Muy bien, te perdono. No, pero la gente tiene ese concepto, si supiera. Yo le digo, señora, ¿y usted le está dando suerito, lo está hidratando? Sí, yo le estoy dando ese que viene unos sobrecitos así chiquititos. Perentelito. No lo está hidratando, sí. Le está dando un probiótico. Muy bien. Y estas son las soluciones por las cuales podemos hidratar por vía oral. Por favor, las sales de renovación oral como el Resal son las más convenientes, específicamente porque tiene las concentraciones de glucosa son menores que las del Pedialite. El Pedialite tiene 119 gramos. Sabe más rico, ¿okay? Pero es más conveniente que tenga un aporte de glucosa menor. Entonces ya vimos las parenterales, las enterales, o mejor dicho, las endovenosas y las fibrales. Entonces, ok, mire, yo le voy a meter el acelerador aquí porque eso lo va a ver con la otra silla, lo va a ver con nosotros y lo va a ver con todo el mundo. Ok, pero la fase del manejo de la deshidratación, cuando voy a requerir usarlo por vía endovenosa, aquellos que tienen la vía oral contraindicada o que tienen una deshidratación que pueda ser severa, la hidratación debe ser endovenosa. Y existen tres fases. ¿Okay? Una fase de expansión vascular, una fase de
expansión del líquido extracelular y una fase de corrección completa. ¿A quién le vamos a expandir el espacio vascular? El espacio vascular lo vamos a expandir al que no lo tenga expandido. ¿Okay? Es decir, el que tenga una contracción del espacio vascular, usted le va a administrar entonces una expansión. Por tanto, la expansión debe realizarse solo en pacientes con deshidratación severa o que están en shock. Mire, escucha una cosa. Existe a veces una brecha entre lo que está escrito, lo que promulgamos y lo que hacemos. ¿De acuerdo? Por el amor a Dios, esta es la teoría y esto es lo que debemos hacer. Probablemente usted se haga a la urgencia y usted va a ver que le pasa un bolo a todo el mundo. A todo el mundo le pasa un bolo. Le duele el oído, le pasa un bolo. Tiene, no sé, le duele la garganta, le pasa un bolo. Vomitó, un bolo. Diarrea, un bolo. Está feo, bolo. Lamentablemente es así. Debo decir entre paréntesis que estos planes de los que estamos hablando están más orientados a los pacientes deshidratados por problemas gastrointestinales. ¿De acuerdo? Mire, Chile no es un país tropical, por lo menos en mi país, la gente se muere de esto. En Venezuela, es decir, en países del trópico, la gastroenteritis es un problema de salud pública terrible y los niños se mueren de ello. Aquí no, aquí los niños no se mueren de eso. Así que esto aquí la realidad en los hemisferios es distinto, por lo menos para los casos de pérdidas gastrointestinales. ¿De acuerdo? Pero este tipo de planes de hidratación fueron diseñados en base a la alta mortalidad por problemas gastrointestinales en países subdesarrollados como el mío y que además son tropicales, que es donde más frecuentemente se presenta esto. La deshidratación en quemados se maneja distinto. La deshidratación en pacientes de cetoacidosis diabética se maneja distinto. ¿De acuerdo? Así que esto no es para todo el mundo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien, el objetivo es establecer el volumen circulante y esta fase entonces ¿en qué consiste? Bueno, en administrar 10 a 20 ml por kilo en 10 a 20 minutos. Quizás Javiera me pregunta, ¿y cómo sé yo si le doy 11 minutos o 12 minutos o 13 o 19 o 20? Y ahí lo que te digo tu corazón. ¿Ok? Si lo veo demasiado mal, le meto ahí en 10 minutos, ¿verdad? Pero si está ahí como que está mal, pero como que 19 minutos, 20 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que si el paciente pesa 10 kilos, usted le puede pasar pues 100 o 200 ml en 10 minutos, o 150 en 15 minutos. Ahí como que lo que más te pasa. ¿Estamos claros? Se administran soluciones isotónicas como cuáles? Fisiológico, riñelacandura. Si usted sospecha de que el paciente o la mamá te dice que tiene un problema en el corazón, ¿verdad? Que cabe decir que no todos los cardiópatas hay que tener así un excesivo cuidado con los líquidos, no con todo. Pero en líneas generales, si un paciente es cardiópata, usted no se vuelva loco pasándole 10 a 20 ml por kilo en 10 a 20 minutos. Pásele 5 a 10, ¿okay? En 20 minutos. Se lo pasa un poco más lento. ¿Okay? No hace que el corazón no maneje bien el volumen que usted le está teniendo. Entonces, por eso sospecha de cardiopatía o cardiopatías confirmadas, especialmente las que tienen hiperflujo pulmonar. Pero, oye, es de... ¿qué iba a decir? El paciente con esto debe ser más lento y el volumen un poco menor. Muy bien, esa es la fase 1, pero la fase 1 no se la pasa a todo el mundo, ¿verdad? ¿A quién se la pasamos, Sofía? Muy bien, maravilloso. Exactamente. ¿Okay? Si el paciente tiene deshidratación moderada, usted salta a la fase 1, usted no le pasa bolito. ¿De acuerdo? Aunque el compañero de turno le encante pasar los bolos, usted se aguanta ahí nomás porque él no le toca. ¿Ya? La fase de expansión del líquido. En esta fase se administran los líquidos basales diarios, ¿okay? Y se inicia la administración del déficit de agua.
se administra una mezcla de suero glucosado más electrolitos. ¿Okay? Mira, por ahí ustedes tienen una guía que han hecho estudiantes a lo largo de sus vidas y que ustedes siguen usando, y que a una mezcla de glucosado con electrolitos le dicen magistral. Por el amor de Dios, eso no se llama magistral en ningún lado, así que no quiero escuchar hablando de ese nombre de magistral. ¿De acuerdo? Muy bien, llámenlo mezcla habitual, llámenle mezcla de glucosa con electrolitos, etc. Muy bien. En esta fase, en la fase anterior era restablecer el volumen circulante, ¿verdad? Y en esta fase el objetivo es mantener la estabilidad hemodinámica, corregir parcialmente el déficit de volumen, los trastornos hormonales, ácido base, y que el paciente orine. A diferencia de la anterior, la fase anterior lo hacíamos con rigelactato o fisiológico, ¿verdad? Por favor, fíjense que la diapositiva no dice magistral por ningún lado. Muy bien. Esa es la mezcla habitual con la que tendemos a usar durante esta fase, que es la fase 2, la fase de expansión del líquido. Con glucosado al 5%, cloruro de sodio al 10% y KCl, que es cloruro de potasio al 10%. ¿Okay? Muy bien. Chamo, ya están aburridos, ¿verdad? Pesado, lo sé. Y la que viene es peor. Sí, lo del electrolito es terrible. Miren, ya, pero ya vamos a meter el acelerador aquí. Miren, escuchen una cosa. El déficit de agua. Miren, escuchen. En esta fase usted necesita dos cosas. Usted va a reponer el déficit de agua. ¿Y el déficit de agua cuál es? Eso que le falta, eso que perdió. ¿Okay? Ese volumen que perdió, ya perdió tanto porcentaje de agua. Bueno, el déficit te va a corresponder eso. En esta fase tienes que pasar el déficit, ¿verdad? Que lo vas a corregir durante un determinado tiempo, pero al mismo tiempo tienes que ir pasándole los líquidos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Si usted va a corregir lo que perdió de agua, lo va a corregir en un día o 2 días, ¿verdad? Ejemplo, perdió 1 kilo, es decir, perdió 1000 ml, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo le voy a poner 1000 ml a este niñito otra vez para que recupere lo que perdió. Pero usted no se lo pasa así, 1000 ml, así, ¡guau! Eso usted tiene que pasarlo en 24 horas o 48 horas. Mientras usted le está pasando esos 1000 ml que perdió, usted tiene que ir pasándole lo que normalmente necesita también. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan el ejemplo del apendicitis? Si el del apendicitis tú lo dejas ahí sin tomar agua y sin dejarle su líquido de mantenimiento, se va a terminar deshidratando. Lo mismo pasa aquí. Si el paciente tú le estás pasando lo que perdió, se lo está pasando en 24 horas, simultáneamente tienes que pasarle lo que normalmente requiere. ¿De acuerdo? Porque ese paciente, usted lo que le está reponiendo es lo que perdió y tiene que darle lo que necesita para que sus funciones metabólicas las realice. Entonces, se calcula el déficit de agua en base al porcentaje de deshidratación obtenido de la clínica del paciente. ¿De acuerdo? Que si es leve, moderado, severo, 5, 10, 15 o 3, 6, 9, lactante, escolar. ¿De acuerdo? El cuadrito que les dije en el Muy bien. Entonces se calcula el déficit de agua en base al porcentaje de deshidratación obtenido de la clínica del paciente. La totalidad del déficit, es decir, el cálculo, o mejor dicho, el resultado que usted obtiene, tiene que administrarlo en un día, o en 2 días, o en 3 días. ¿Ok? Cabe decir que, sobre todo en los pacientes deshidratados hipernatrémicos, tiene que ser más lento. Es decir, ¿a quién le voy a dar 72 horas? Bueno, a ese que llegó con el sodio alto, reponlo en 72 horas. ¿De acuerdo? Del resto puede ser 24 o 48. Muy bien. Entonces, el ejemplo. Vamos a empezar a preguntar de aquel lado. ¿Cómo es su nombre? Ignacia. ¿Ah? Ignacia. Ignacia, lee ahí el ejemplo. Paciente de 8 kilogramos de peso, deshidratado del 5%. Deshidratación del 5%. Muy bien, ¿qué dice ahí? 8 por 50. Muy bien, ¿de dónde salió ese 50? Imagino que puede ser por el base de la clínica o a base. En base a la clínica, tú sacaste que el paciente tiene una deshidratación del 5%. Ese 5% salió de allí.
Entonces, Un paciente de 8 kilos, ¿qué edad tiene? O mejor dicho, ¿es un lactante, es un preescolar, un escolar o es un adolescente? Es un lactante, correcto. Un paciente de 8 kilos debe tener como 10 meses más o menos. Es un lactante. Muy bien. 5% en un lactante corresponde a qué tipo de deshidratación. Leve, moderado o severo. Leve. ¿Verdad? Muy bien. Entonces tú examinaste el niño y no le viste que la boquita ahí como que un poquito seca, pues no tiene los ojos hundidos, no se ve estable, está despierto. Tiene una deshidratación leve. ¿Okay? Y una deshidratación leve en un lactante corresponde al 5%. ¿Okay? Si tú multiplicas, si tú le sacas el 5% de ese 8, es lo mismo que multiplicar 8 por 50. ¿Okay? Y eso te termina dando que ese paciente perdió 400 ml de agua. Así se saca. ¿Okay? Si el paciente tenía 10% de deshidratación, usted multiplica el peso por 100. Si el paciente tiene 15% de deshidratación, usted multiplica 150 por el peso. ¿Okay? Este es un juego matemático, al final da lo mismo que sacar porcentaje, da exactamente lo mismo. Muy bien, Ignacia, sigamos. Entonces, si tiene deshidratación del 5%, eso es igual a multiplicar el peso por 50. ¿Okay? Eso te da 400 ml. Esos 400 ml es lo que ese niñito perdió. ¿De acuerdo? Eso es lo que él perdió. Entonces, el déficit total de agua de este niño es de 400 ml. ¿Ya? Muy bien, nos quedamos con eso. 400 ml es lo que perdió de agua. Muy bien. Así que, Es que eso le iba a preguntar porque usted dijo en Holiday Saver que si pesaba menos de 10 kilos había que ponerle 100 ml. correcto, pues no estamos hablando de Holiday todavía. Porque Holiday es mantenimiento. Y aquí estamos hablando del déficit de agua. ¿Okay? Aquí estamos hablando de cuánto le falta de agua a este muchachito. ¿Cuánto fue lo que perdió? ¿Okay? Estamos hablando del déficit. ¿Okay? Vomitó 5 veces y te llega a ti y le viste los ojitos así, la mucosa así, bla, bla, bla. Esto me da para el 5%, quiere decir que 8 por 50, este paciente le falta 400 ml de agua. Esto es lo que le falta. Listo, ese es el déficit. ¿Okay? ¿En cuánto tiempo se lo voy a administrar esos 400? ¿En un día? ¿En 2 días? 4 días. ¿Okay? Pero tienes 400 por esto. Y después tú calculas tus requerimientos basales. Disculpe, ¿no podríamos tomar un descanso? ¿Tan saturado? Demasiado. Pero si quieres, sal y después no te cuento. No, mira, ya vamos a terminar. No vamos a terminar. Bueno. Ya no vamos a tomar descanso para la próxima clase. Bueno, voy a meter el acelerador aquí porque la verdad que para que ustedes estén aburridos y se quieran salir. Muy bien, requerimientos basales lo calculamos por Holiday. ¿Okay? Si el paciente es menor de 10 kilos, 100 ml por kilo. ¿Okay? En el ejemplo anterior, el Holiday le da 800 ml, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la fase entonces? Los 400 ml que me dio anteriormente, a mí me provocó administrarlo en 2 días. ¿Ok? El déficit lo voy a pasar en 2 días. ¿Este 800 de dónde salió? Del mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces 400 dividido por 2 me da 200 ml, ¿ok? Más 800 que necesitan un día, quiere decir que en la fase 2, en un día yo le voy a pasar 1000 ml. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, verdad? Muy bien, ellos entendieron, así que vamos a seguir. Todavía no entiendo de dónde habían sacado los 400 ml, porque el 5% de los... El 5% sale por la clínica. ¿Ya? Los ojitos así, no sé qué más, me da leve. Y como es un lactante, la deshidratación leve me corresponde a un 5% de su peso. Profe, pero yo no entiendo por qué el 5 pasó a ser 50. Ok, saca el porcentaje, pues, y es lo mismo. Porque lo dividíamos el 8. Es como que como yo te diga 2 más 2 son 4 y 2 por 2 es 4. De las dos formas te va a dar 4. Saca el 5% de eso y eso te va. Mira, vamos a avanzar. Muy bien. 1000 ml, esto lo van a practicar con la doctora Silvia como 500 veces y con nosotros en simulación, así que no se preocupen. Quédense con la teoría de 5, 10, 15%, 3, 6, 9%, el déficit en 24 a 72 horas y que en la segunda fase, además del déficit, voy a administrar
Los requerimientos básicos. el mantenimiento. ¿Ok? Estos 1000 ml no lo voy a pasar de riña ni de suelo fisiológico, sino de esta mezcla habitual. Y el, Siempre se utiliza esa fórmula. correcto, sí. Eso te da para cubrir los requerimientos de potasio y de sodio utilizando esta proporción. ¿Ok? Entonces, estos 1000 ml en el día lo divides en 24 horas y lo pasas a 42 ml hora. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la fase de corrección completa, en realidad, es una fase en la que se termina de administrar el déficit calculado. ¿Ok? Profe, ¿podría volver una diapositiva? No, se van a salir todos si lo devuelvo. Dale, me voy a devolver por ti. A ver, ¿dónde salió el 42? Porque estos 1000 ml son para todo el día. Entonces tú metes eso en una bomba y a la bomba le dices, pásame 1000 ml en 24 horas. Entonces la bomba divide en 1000, lo divide por 24. Y eso te da 42 ml para que pase constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, la duración de esto es el segundo o tercer día. Se continúa con la misma mezcla habitual de la que estábamos hablando. Los planes de hidratación según la OMS son ABC. ¿Ok? Por favor, por el amor a Dios, el plan A es para prevenir deshidratación. Plan A es para prevenir deshidratación. ¿De acuerdo? El plan A no es para deshidratación leve, es para prevenir. Plan B y plan C. El plan A, entonces, en pacientes con diarrea sin signos clínicos de deshidratación o leve, voy a usar el plan A. Se administra sales de rehidratación oral. En menores de 2 años le doy 50 a 100 ml por cada vez que haga una deposición. ¿Ok? Voy a reponer eso. Si tiene 2 a 10 años, yo le voy a decir a la mamá que le dé 100 a 200 ml de ese suelito cada vez que haga una deposición. ¿De acuerdo? En mayores de 10 años que se toma todo lo que quiera. ¿Por cuántos días? ¿Ah? Hasta que dure la diarrea. Si la dura una semana tiene que estar reponiendo, porque es para prevenir deshidratación. ¿De acuerdo? Muy bien, el plan B en pacientes con deshidratación moderada. Esto, por favor, esto es más teórico. La verdad que yo en mi vida lo hacía cuando estaba estudiando y era terrible. Pero bueno, sepan que el plan B se usa en pacientes con deshidratación moderada. Sale de hidratación oral 100 ml por kilo, se lo administra en 4 horas fraccionado en 8 tomas. El plan A y el plan B es vía oral, ¿de acuerdo? Se puede administrar por vía oral o por sonda nasogástrica, es decir, es enteral. El plan C se usa para deshidratación severa, el plan C es endovenoso. Y se administra 50 ml por kilo en 1 hora, 25, y usted reevalúa. Si sigue deshidratado grave, le pasa 25 ml por kilo en la segunda hora, lo reevalúa. Y si sigue deshidratado grave, le pasa 25 ml por kilo en la tercera hora. Ese es el plan C. Después que usted ha administrado toda esta cantidad de volumen, el paciente debería pasar de deshidratación severa a moderada. Y ahí entonces pasa el plan B. Esto no lo van a ver nunca en su vida. No lo van a ver en realidad. En mi país puede que sí y en algunas partes. Las contraindicaciones, ¿a quién no le voy a dar la vía oral? Por favor, un paciente que esté en shock no le puedo dar esto en vía oral, ¿verdad? Porque en shock está comprometida la conciencia y si usted le empieza a dar algo que se lo tome, se va a ahogar. El ilio, o sea, que no haya movimiento intestinal, por supuesto que no, porque se lo toma, no va a avanzar el líquido y lo va a vomitar. O compromiso de conciencia, por supuesto también. Muy bien. Oye, salté el ejemplo para que no se aburra más. El agua corporal total en lactantes es mayor a la del adulto, así como el porcentaje de líquido extracelular. Se me cortó esto aquí. Bueno, se los paso en la presentación. Ese es el Santo Ángel. ¿Tienen alguna pregunta? No, lo que quieren es salir corriendo. Ah, bueno, el que quiera salir puede salir, no hay ningún problema. Y nos vemos a qué hora. El que se quiera quedar viendo el ejemplo se queda. Nos vemos en 15 minutos. Le alcanza. No hay ningún tipo de represalia. El que quiera salir, no hay ningún problema. El que se quiera quedar, les muestro el ejemplo. Sí, en los lactantes es mayor que en el adulto. En adultos es como 60% y en niños puede ser 70%, 80%. Mira, si tú tienes un paciente que pesa 20 kilos,
¿verdad? Tú lo examinas. Si pesa 20 kilos, ya no es lactante. El paciente de 20 kilos debe tener como unos 4 años, 5 años. ¿Okay? Ya no es lactante. Entonces, tú examinas al paciente. La mamá te dice que tiene diarrea y vómito, ha vomitado como 100 veces y le dio fiebre y tiene como, no sé, ha hecho 1000 deposiciones. Entonces tú lo examinas y tú ves que lo ves un poquito taquicárdico, el niño está así como que no quiere hacer nada, como que todo está mañoso y acuéstate, no quiero. Está como irritable. ¿Okay? Lo examina, abre la boca y se le ve la saliva así como bien espesa. ¿Okay? Y de repente se empezó a llorar y ahí como que hubo una que otra lágrima de saliva. Entonces encuentran así puros signos y te los reúnen y te dicen, oye, esta es deshidratación moderada, por lo que estoy viendo. Y como no es un lactante, entonces la deshidratación moderada debe corresponder a un 6%. ¿Ok? Muy bien, ya tú tienes tu porcentaje de deshidratación, 6%. Muy bien. Si es moderado, entonces vamos a aplicar las 3 fases. Si es una deshidratación moderada, la fase 1 no la administro, porque no está grave. Es decir, a este niñito no le voy a pasar bola. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la fase 1 no corresponde a bola de expansión. ¿Por qué? Porque 6% en un preescolar corresponde a una deshidratación moderada. Y la fase 1 se indica para pacientes con deshidratación severa, se indica solo los bolos. Muy bien. Entonces voy a pasar a la fase 2. En la fase 2 tenemos que administrar 2 cosas. Déficit y el mantenimiento. Muy bien. El déficit. Entonces, el déficit, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Cómo sé yo cuánta agua le falta? ¿Cuánto perdió con todos esos vómitos, toda esa diarrea y la fiebre y toda la cosa? Bueno, si yo calculé que está deshidratado moderado y que ese moderado le corresponde a un 6%, entonces ese paciente tuvo que haber perdido 60 ml por cada kilo de peso. Entonces tú multiplicas 60 por 20. 20 es el peso, ¿verdad? Y este 60 sale del 6%. Si fuera 3% sería 13. ¿De acuerdo? Muy bien, 60. ¿Cuánto te da esto? 1200 ml. 1200 ml es el déficit completo. Eso es todo lo que le falta de agua. Entonces yo tengo que darle esos 1200 para reponerlo. Ahora, ¿se lo vas a pasar en 1 hora, en 2 horas, en un día? No, tienes que pasarlo en 1, o en 2, o en 3. Es decir, en 24 horas, en 48 horas o 72 horas. ¿Okay? En este ejemplo yo decidí pasarle estos 1200 ml, decidí pasárselo en 2 días. Quiere decir que hoy le paso 600 y mañana le paso 600. ¿De acuerdo? Muy bien. Así voy a reponer el déficit de este niñito en 2 días. Entonces, hoy 600 ml. ¿Cuántos son los requerimientos de este niñito? Es decir, el mantenimiento, ¿cuánto le corresponde? Bueno, este paciente, si tiene 20 kilos y va a calcular el mantenimiento, lo calculo por holiday, porque dijimos que los holidays para menores de 30 kilos, ¿verdad? Si pesa 20, habíamos dicho que era 1500 ml. ¿Okay? Esto es el requerimiento basal por día. Basal por día, correcto. Si este paciente pesara 21, sería 1 por 20 más 1500. Pero pesa 20. 1500. Listo. Entonces ya tengo el déficit que es 1200, pero hoy le va a pasar 600. Y ya tengo los requerimientos que me dan 1500. Entonces, esos 2 volúmenes los sumo. Yo le voy a pasar hoy 600 más 1500. ¿De acuerdo? 600 más 1500 te va a dar 2100 ml. Hoy le voy a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, estos 2100, ¿cómo se los voy a pasar? No se los voy a pasar en 1 minuto, tengo que pasárselo en 24 horas. Entonces, yo agarro una bomba de infusión para que esa bomba, esos 2100 ml, me lo pase uniformemente en las 24 horas. Entonces, agarro 2100, lo divido por 24. 24 viene de 24 horas. ¿Ves? Entonces, 2100 dividido por 24, entonces a la bomba yo le voy a poner 88. ¿Okay? Entonces la bomba, usted monta un frasco, en ese frasco usted agarra 500 ml de suero glucosado, le mete 20 de cloruro de sodio y 10 de KCl. Y usted agarra el frasquito ahí, lo monta, lo hace pasar por la bomba y a la bomba le pone 88 ml. ¿Okay? Y eso va a quedar pasando 24 horas. Al otro día, tú evalúas al paciente, tú dices, bueno, ya, perfecto, ahora voy a administrar el segundo día, le voy a administrar el resto de lo que le queda y le vuelvo a administrar 2100 ml.
se supone que en esos 2 días ya yo he restablecido todo lo que perdió y lo he mantenido hidratado con el mantenimiento de la antena. Doctor, pero si uno suma la fórmula, da 530. ¿En serio? ¿Me equivoqué? ¿Cómo así? ¿Cómo? O sea, si suma los 500 ml, Pero ahí podéis seguir armando la solución. Ah, sí, o sea, sí, da 530, pero eso no tiene ninguna... No Es afecta. la preparación. una vez que se acabe, se le pone la misma bolsa. No, mira, pero ya va, pero ¿por qué te confundes? Estos 530 se van a acabar como en 6 horas, vuelvan a preparar otro. Cuando se te esté acabando, es más, la bomba te avisa, pi, ay, se acabó, y llegas y montas el otro. Probablemente ese paciente va a necesitar 5 bolsas, correcto, porque de 4 te dan 2000 y vas a agarrar 100 de una quinta bolsa. Sí, se entiende. Una consulta. Ey, mira, si quieren salir, salgan, no se van a salir. Si quieren descansar. Esto estamos asumiendo que uno ya manejó la biología de la deshidratación. No, paralelamente tú vas manejando. Y si hay más pérdidas, se tiene que recalcular. Tienes que regular reponiendo. El plan A, para que pase todo se